a proponernos en un nuevo formulario presentarle al usuario una información bien tabulada, bien organizada. Entonces el primer objeto que necesito se llama Data Grid View. Lo voy a buscar por aquí, todos los formularios. Data Grid View. Listo, esto lo puedo ignorar. Esto es una tabla de datos en la que yo voy a poder rellenarla con los resultados de una consulta. Listo, dejémosla ahí más o menos. Entonces miramos la diapositiva que nos propone. Un Data Grid View es una tabla. Para poder llenar la tabla necesito hacer una consulta. Entonces debo establecer la conexión, abrirla y preparar la consulta. No es más que un select asterisco from, ¿cierto? Sencillo. Entonces esto, fácil. Voy a destinar un objeto para poder ejecutar eso. Preparo ese objeto, le digo, voy a ejecutar, tengo la intención de ejecutar esta consulta en esta conexión, ¿cierto? Bien. Quiero recibir toda la información. ¿Cómo la recibo? Por medio de un SQL Data Reader. Entonces les voy a preparar un objeto para que reciba esa información. Y luego, ahí sí, ejecute la consulta, execute reader, y envíeme todos los datos al objeto registros. Ahí estoy haciendo un repaso, aquí está claro todo, ¿sí o no? Aquí empieza la novedad. Lo nuevo son estos tres rengloncitos. Sabemos que esto es una tabla de resultados. O sea, ahí en registros, ¿qué voy a tener? Podríamos decir una matriz de datos, ¿cierto? Aquí estará el ID, la descripción, el precio, no recuerdo qué más cosas. Y datos, un bloque de datos, una matriz, ¿no es cierto? Lo que pasa es que como llega, esto tiene unas características. No es tan fácilmente manipulable, o sea, no es un objeto tan genérico como para llevarlo inmediatamente al Data Grid View. El Data Grid View acepta literalmente tablas de datos. Entonces, ¿qué me toca hacer? Transformar esta matriz de datos, esto que viene de SQL, y llevarlo a una tabla de datos. ¿Listo? Más o menos claros los conceptos. Sí. Una cosa es lo que viene de SQL y otra cosa es lo que va a recibir el Data Grid View. Yo sé que suena lo mismo y al fin y al cabo no es una tabla. Sí, sí es una tabla. Pero por la forma en que lo hemos manipulado, miren, los objetos en realidad son diferentes. Esto es un Data Reader y yo necesito un Data Table. ¿Vale? Parece lo mismo, pero internamente son cosas con una estructura un poquito diferente. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a crear un nuevo objeto tipo Data Table. Lo he llamado DT. Listo. Entonces hasta ahí, fácil. Es como si estuvieras creando una nueva variable. Listo. Ahora, a esa variable le voy a decir, cárgueme todo lo que hay en lo que yo recibí en mi consulta de SQL. ¿Sí? Entonces estoy trasladando esa matriz que yo tenía con la estructura de un Data Reader, la estoy enviando a una tabla. Humanamente hablando es casi lo mismo, humanamente, pero en el interior cambia un poquito la estructura. Ya va a ser manipulable por un Data Grid View. ¿Listo? Este sería el Data Reader. Se parece, casi lo mismo. Y va a ser enviado a un Data Table. La cuestión es, el Data Grid View acepta, tiene como parámetro de entrada, él dice, yo solamente recibo uno de estos. El Data Grid View dice, ¿esto qué es? Yo no entiendo qué es eso. No, eso no me sirve. Por eso es que tengo que hacer ese paso. ¿Listo? Son por exigencias que tienen los objetos, su tipo de dato de entrada tiene una característica y eso es lo que cumple el Data Table, ¿vale? ¿Listo? Y finalmente vamos a decirle a mi Data Grid View, mire, su fuente de datos es la tabla. Este DT que está acá, este DT que crea acá y este DT que le asigné los datos acá. Listo, en realidad son solamente esos tres rengloncitos. Lo otro, esto ya era rutinario, esto era típico, ¿sí o no?
Muy bien, entonces vamos a poner eso en práctica. Necesito un Data Grid View. Yo lo dejé con el nombre por defecto, no va a trabajar más que con uno. Podría ponerle otra abreviatura, tal vez un DGV, pero dejémoslo con el nombre largo que él trae. Entonces necesito hacer una consulta, una conexión y una consulta, un select asterisco from. Entonces, pues traigamos eso de acá. Eso ya está por este lado. ¿Sí o no? Primero necesito la conexión. Ok, esto viene. Lo voy a poner en el momento que cargue el formulario, ¿cierto? Ahí sería el lugar pertinente. Cuando cargue el formulario voy a establecer la conexión. Ok, tengo un error. Ah, excelente. Falta importar algo. Falta imports. ¿Qué va acá? System data. Ah, muy bien. System.data.SQL client, ¿cierto? Excelente. Muy bien, ya esto está interiorizado. Genial. Ahora, aunque el código no lo va a necesitar porque es una consulta genérica, traiga todo. Entonces, ¿qué más necesito? Aquí necesito esto, necesito abrir la conexión. Listo. Después de que abro la conexión, voy a hacer la consulta. Necesito todo esto, todo igualito. Viene para acá. Entonces ya no es esto tan particular donde teníamos el join. No, es una cosa más sencilla, no es más que el select asterisco from y mi tabla que se llama productos, ¿sí? Sencillo. Mi tabla select asterisco from productos, hecho. Listo, tengo el objeto en el que voy a ejecutar la consulta, otro donde voy a recibir la información, hasta ahí es igualito. SQL, Data Reader, recibe, execute code, listo, aquí está perfecto. Ahora viene la novedad. Entonces todo esto ya es rutina. Esto es puro trámite. La novedad, necesito crear un objeto tipo Data Table. Listo, entonces din dt, que va a ser igual a una nueva instancia de la clase Data Table, data table, ahí está, ¿cierto? Perfecto, y le pongo aquí unos paréntesis. No hay parámetros de entrada para ese objeto, está en blanco, entonces ahora démosle contenido, dt.load, y lo que vamos a cargar es, miren lo que está pidiendo de entrada. Está pidiendo un objeto tipo Data Reader, ¿sí? Entonces, si notan como esas conversiones que estoy haciendo. Necesito un Data Reader. ¿Dónde está mi Data Reader? Bueno, acá arriba. Es tabla. Listo. Perfecto. Y ahora mi Data Grid View necesita algo tipo Data Table. Data Grid View. Este es el que yo necesito. Entonces el Data Grid View necesito indicarle que va a tener una fuente de datos. Este es punto data source. ¿Cuál va a ser su fuente de datos? Ah, no, es paréntesis, es igual. La fuente de datos va a ser la tabla. Listo, probémoslo, veamos qué dice. Ah, me falta. Falta varias cosas ahí, ¿cierto? Me falta restaurar la base de datos. Miren el error, no se puede abrir la base de datos, control almacén. No existe. Entonces necesito ir a mi servidor de bases de datos, crear esa tabla, ¿cierto? Entonces voy aquí a abrir Management Studio. Necesito las dos cosas. Necesito la base de datos y después la tabla. Sí, el orden correcto es necesito la base de datos. Entonces vamos cargando esto. Voy a abrir el management.
Ok, entro a mi base de datos y el archivo ya está respaldado. Entonces necesito extraerme esa información. Entonces por aquí en la carpeta de base de datos damos clic derecho y voy a decir restaurar base de datos. Luego le indico el origen, viene desde un dispositivo. Ese dispositivo es lo que yo tengo agregar por aquí en mi carpeta. Digámosle todos los archivos. Respaldo a Mancel. Alamcen, ese es mi respaldo. Listo, me trae. Voy a decirle que sí, la quiero restaurar, chulito acá. Y a una base de datos, sí, ¿a cuál? Control almacén, que esa es la base de datos que me estaba pidiendo Visual, ¿no es cierto? Perfecto. Ese archivo ustedes lo tienen ahí en la carpeta que he comprimido, ¿vale? Aceptar. Finalizó correctamente la restauración de la base de datos. Entonces ya tengo base de datos, control almacén, y ya tengo ahí las tablitas con las que estábamos trabajando, productos y categorías, ¿cierto? Bueno, hasta ahí sencillo. ¿Qué más me falta? Además de que ya le indiqué cuál es la base de datos a este formulario, me falta indicarle que cuando yo le dé clic a ese botón, listar, me lleve al otro formulario. Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí en el evento clic del botón, vamos a decirle, sencillo, ábrame el FRM listado y se acabó. Listo, llegámoslo así sencillito, sin tener que pensar en el contenedor, si esto es pariente o no. Sencillo. Ok, listar. ¡Tatán! Mucho mejor que lo que intentamos en el listbox, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma adecuada de presentarle información al usuario. De hecho, él ya va a ver algo muy parecido a lo que hacemos cuando decimos acá seleccionar los primeros datos. De hecho, es lo mismo, ¿sí o no? Ya lo ve igualito. Una tablita. Se puede visualizar la información y si lo necesitara, pues podría filtrarla. Pero esto de filtrar se haría en el momento en que se hace la consulta. Aquí pondría un where, podría decirle where id sea igual a algo que me dé el usuario, como lo teníamos por allá atrás, que buscara por el código, pero el código hay que tomarlo en un textbot, ¿cierto? Puede ser, o sea, todo lo que hemos venido implementando se puede complementar acá. ¿Alguna duda con respecto al Data Grid View? No, es relativamente fácil, ¿cierto? Simplemente traiga el objeto, lo buscamos aquí a la izquierda, puede ser en todos los formularios Windows, encuentro Data Grid View, lo traigo, ignoro esa primera pantallita y ahí lo pongo, lo dispongo. Después, en el código, que puede ser un botón o puede ser, como lo hice yo, en el momento en que se carga el formulario, conéctese, abra esa conexión, listo. Realice una consulta, normalmente esto es una consulta genérica, tráigame toda la información de la tabla, tal. Vamos a prepararnos para ejecutar esa consulta y recibir la información. Decimos qué quiero hacer y en dónde, ejecútela y reciba datos, y aquí está la novedad, mande esos resultados a un objeto tipo data table. Y ese objeto tipo data table, DT, cárguele los datos y entrégueselo como fuente de información, fuente de datos, a su Data Grid View. ¿Listo? ¿Comprendido el proceso? Excelente. Entonces,